Bueno, muy buenas noches con todos, un afectuoso y cordial saludo. Ya nos habíamos saludado en la medida que se iban conectando. Vamos a dar inicio a nuestro acostumbrado encuentro en esta semana y de manera excepcional para día jueves, en razón pues a lo que acontecía ayer a nivel de país con el tema del deporte. Creo que muy bien ha valido la pena dedicarnos ese espacito para apoyar a la selección y pues por fortuna con los mejores resultados para los colombianos. En ese orden de ideas y con las muy buenas noches, quiero comentarles la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Y vamos a tener un tema o más bien una sesión un tanto diferente. Ya hemos hecho algunas sesiones de este tipo, pero básicamente lo que vamos a hacer hoy es dar continuidad a nuestra fase de proyecto número 3 de ejecución, la actividad de proyecto número 5, que corresponde a programación de la operación del transporte, y dentro de la guía de aprendizaje que corresponde a la competencia 21.010.1066, la actividad de aprendizaje 1, que habla específicamente del establecimiento de rutas de entrega, teniendo en cuenta los requerimientos de los clientes y, por supuesto, el establecimiento de niveles de riesgo, dependiendo de las políticas de la organización, normatividad y necesidades del cliente. Todo esto para hoy, 11 de julio del 2024. La agenda, como ya es costumbre, en primera medida el saludo de bienvenida y la introducción general. En la segunda, una información general de algunos aspectos importantes del quehacer institucional y del desarrollo del proceso formativo. En tercer punto, la explicación y la fundamentación relacionada con las dos evidencias que vamos a trabajar el día de hoy. Iremos haciendo la atención de dudas, inquietudes y algunas precisiones. Podríamos hacer la valoración de aprendizajes hoy mismo, porque lo ideal es que hagamos las dos evidencias y, por supuesto, extraeremos algunas conclusiones dentro de la temática. A este respecto, quisiera comentarles o compartirles que voy a compartir mediante el grupo de WhatsApp de manera inmediata un documento, se llama Plantilla de Actividades 2024, fase de ejecución, desempeño de procesos logísticos y redes, para que por favor ustedes lo puedan mirar. Y procedo a explicarles cómo sería la metodología propuesta para hoy. En primera medida, comentarles que lo ideal es trabajar hoy dos evidencias. Vamos a desarrollar dos evidencias de aprendizaje, pero dentro del desarrollo de esas dos evidencias, lo ideal es que dentro del formato que les he compartido por el grupo de WhatsApp en este mismo momento, ustedes vayan haciendo el diligenciamiento de cada uno de los ítems, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, son dos evidencias que presentaremos en el mismo documento, en la plantilla que les acabo de compartir. Iremos haciendo un compartir de información, iremos dando la precisión y los que tengan su computadora a la mano pueden ir trabajando de una vez el documento de Word. Ahí podríamos consignar el desarrollo de las dos evidencias, pero fundamentalmente, o el tema bien importante, es que una vez terminado ese documento, podría ser cargado en las dos evidencias que siguen o que están con fecha de vencimiento del 17 de julio. Es decir, al finalizar esta sesión, sin lugar a dudas, podría tener usted el documento listo. Y la recomendación que debemos hacer es que ese mismo documento, porque va a contener las dos evidencias, pues no tendría sentido dividirlo, se cargue en los dos espacios que están disponibles en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación importante o informativa o de introducción. Insisto y repito, las dos evidencias a desarrollar. El primero es un análisis se llama análisis de factibilidad del desempeño logístico, donde lo que vamos a hacer es una definición de algunos criterios de alta importancia. Y la segunda, una conceptualización específicamente de todo el tema de redes logísticas y toma de decisiones, donde básicamente vamos a trabajar cuatro conceptos importantes que hay que definir. No sé si ha sido claro, no sé qué les parezca la propuesta. Como vuelvo e insisto, si nos tomamos esta horita y media tal vez
dentro de las explicaciones y compartir de temática que vamos a hacer, vamos a poder definir que cada uno de ustedes tenga resuelto ese documento que, insisto, se cargaría en estas dos evidencias y, por supuesto, cumpliríamos con la misma, de tal modo que para quien tenga bien, hoy mismo tendría listas sus evidencias para ser colgadas en la plataforma. Eso a manera de información general de las dos evidencias y del trabajo a desarrollar esta noche. En cuanto a la información relacionada con los avances de nuestro proceso formativo, quisiera comentarles lo siguiente, de manera como muy rápida y muy pronta, cómo va el proceso de evaluación de las 18 personas que están entregando evidencia relativamente al día. Y entonces hemos tenido unos avances muy adecuados. Esto está todo debidamente evaluado, valorado y retroalimentado en plataforma Sayuna. Y los cortes están aquí. Entonces, a 30 de junio ya estábamos prácticamente los 18 al día, incluido las actividades que corresponden a las tablas dinámicas de Excel. Ustedes recordarán estas evidencias. Y de aquí ya tenemos algunas novedades para resolver. Entonces, por ejemplo, en el tema de la elaboración del video relacionado con métodos estadísticos de oferta y de demanda, solamente faltan 2 personas por entregar dicha evidencia, que son Andrés Rincón y Cindy Paola. Luego sigue la evidencia de la propuesta de marketing, específicamente el tema de publicidad sobre políticas de oferta y demanda de productos. En esta evidencia solamente falta una persona por entregar evidencia, que es Luis Eduardo Pinzón. ¿De acuerdo? Luego seguía una actividad que también trabajamos en un encuentro como este, que es el de relacionar columnas sobre políticas de la organización. También solamente nos falta una persona por entregar, que es Luis Eduardo Pinzón. En esta misma actividad había la elaboración de una cartilla sobre soluciones de demanda de los clientes. Solamente hace falta entregar una persona, que es David Leonardo. El documento de Word de la presentación de oferta de servicios, que se amarraba también a la simulación que había que hacer en Excel. En primera medida, el documento de Word solamente falta entregar Andrés Durán, y la simulación hace falta entregar 2 personas nada más, que serían Andrés Durán y Cindy Paola Fuentes. ¿De acuerdo? Hasta ahí fue el corte donde sacábamos los promedios a 30 de junio y antes de la migración. Y ya las 3 evidencias que tienen fecha de vencimiento o que ya pasaron pero aún se pueden entregar. En la primera, que es la infografía sobre Picking, tenemos que hay solamente 3 personas pendientes de entrega, que es Alfonso David, Cindy Paola y Luis Eduardo. Y las 2 últimas evidencias, el primero que era el diseño de caso de logística y distribución, han entregado 10 personas, es decir, faltarían 8 por entregar, que son Alfonso David, Andrés, Cindy Paola, Haider, Johan, perdón, David Leonardo, Haider de Jesús, Joan Estaldía, John Alexander, Eduardo Leonardo Augusto y Luis Eduardo. Los demás están todos al día. Y la última evidencia, que tenía fecha de vencimiento de la noche anterior, que es el diseño de caso, y aquí debo hacer una precisión, había una solicitud de nuestro vocero para que estas 2 se extiendan en fecha. Entonces las 2 están extendidas en fecha, se pueden entregar, no hay ningún problema. Y en el diseño de caso tenemos 8 personas entregadas, es decir, faltan 10, o a corte de hoy 2 de la tarde faltan 10 personas por entregar. Alfonso David, Andrés, Carlos Andrés, Cindy Paola, David Leonardo, Haider de Jesús, John Alexander, Laura Yelisa, Leonardo Augusto, Luis Eduardo, y quedaríamos ok, ¿de acuerdo? Pero insisto, esto se puede entregar. Las 2 evidencias que vamos a trabajar hoy son estas: un análisis de factibilidad en la primera parte del documento que les acabo de compartir, y la conceptualización, perdón, de redes logísticas, que es la segunda parte, de tal manera que, o de tal suerte que las personas que estén conectadas hoy prácticamente tendrían estas 2 evidencias al día. Entonces, por fortuna, los compromisos se han venido cumpliendo. Las personas que tenían algún tema de algunos retrasos, pues están trabajando arduamente para ponerse al día, y como ustedes miran, ya el que más debe de 5 evidencias más o menos, sin contar las de hoy que tienen fecha hasta el 17. Entonces, eso es muy adecuado. Me he comunicado con algunos de ellos y están
la gran mayoría trabajando en el asunto. Con respecto a este punto de importancia, también debo comentarles que Sayuna está trabajando con cierta normalidad, hay veces que hay que cambiar de navegador, pero está todo dentro de lo normal. Sofía Plus no está en operación, entonces todo lo que tiene que ver con la parte de gestión académico-administrativa no tiene operación. Y como se había anunciado, pues la migración va del 1 de julio al 31 de julio de este mes, Dios mediante. Entonces, a partir de el mes de agosto ya tendremos cierta normalidad. Otro tema importante para informarles, está confirmado el tema de bilingüismo. A partir de la primera semana de agosto tendremos a la instructora, es una instructora de los Llanos Orientales, si no estoy mal, o de Neiva Huila, tengo la duda ahí, pero ya fue seleccionada, ya ella está en el trámite necesario para la contratación, entonces tendremos la instructora que apoyará el proceso formativo desde el mes de agosto. Nos apoyará hasta el mes de diciembre. Vamos a hacer un trabajo promedio de mínimo 70 horas al mes, es decir, que en los 4 meses mínimo haríamos 240 horas, más los días de diciembre que sean necesarios, aproximadamente 10 días. Si se avanza un poco más, podríamos avanzar. El acompañamiento se hará, salvo que ustedes concerten otra cosa, tal y como se venía trabajando, es decir, los días lunes exclusivos para bilingüismo, para el acompañamiento en bilingüismo, específicamente con inglés. Y lo ideal es que logremos alcanzar esa competencia de inglés en este año, para que no pase al año siguiente y ustedes tengan un poquito más de holgura en la parte final de nuestro proceso formativo. Entonces, las 240 horas que haríamos este año, más las 60, casi 70 que dejó reportada la anterior instructora, prácticamente nos darían un proceso de formación de alrededor de más de 300 horas, con la que estaríamos ok alcanzar los resultados. De ser necesario, obviamente, miraríamos si se extiende o si se baja un poquito y tratar de retomar el próximo año, solamente pues si ustedes así lo consideran y si los reportes de horas no han sido lo suficientemente grandes. Pero hay esa buena nueva, entonces, para que todos estén tranquilos del acompañamiento que se va a ver, y como siempre, pues ustedes concertarán con la instructora los pormenores del acompañamiento, de la ayuda en evidencias, del tema de material de apoyo. Los que deseen ya ir retomando el tema de bilingüismo lo pueden ir haciendo. Recordarles que en bilingüismo tendremos que regresarnos, a la actividad de proyecto número 2. Vamos en la 6 conmigo, pero habrá que regresarnos para que ustedes vayan apropiando el material, vayan construyendo borradores de evidencias y demás, con el objeto de quien quiera ir adelantando o avanzando o irle cogiendo nuevamente el hilo al tema de bilingüismo lo pueda ir haciendo. Entonces, ese es un tema de alta importancia que quería comentarles. En cuanto al punto de plan de contingencia del mes de julio, estamos haciendo reportes casi que al diario, estoy revisando casi que a diario todo, haciendo retroalimentaciones, solicitando correcciones, ajustes, tanto en plataforma como por los medios auxiliares o externos, y ustedes pues son testigos de ello, ¿no? Profe o instructor, revíseme esto, ¿qué le parece? ¿Me falta? ¿Me sobra? ¿Por qué no esto? Entonces se ha ido retroalimentando con el objeto de que las evidencias que ustedes suben ya a Sayuna de manera definitiva pues sean lo mejor posible y facilita un poco también la interacción. Eso en cuanto al tema. Entonces, ahí haciendo un corte, abrimos micrófonos para ver si de esta parte informativa de introducción general hay alguna duda, pregunta o inquietud, para iniciar con la actividad que estamos planteando para ustedes. No sé si estén de acuerdo, nos lo hacen saber. Siga, por favor, Jessica. Bueno, principalmente, digamos que, bueno, hablemos de bilingüismo. En ese orden de ideas, técnicamente, este tiempo que trabajaríamos con la instructora que nos van a asignar, nos pondríamos al día con todo lo que teníamos pendiente, las actividades de acuerdo a nuestro tecnólogo, ¿cierto, profe? Correcto. Es decir, que mis compañeritos, los que se habían inscrito como tal a la oferta, en ese caso que ellos igual pues harían esos cursos, ¿cierto? Sí, claro.
Hay dos razones. La primera, que van a tener una hoja de vida un poco más robusta que los demás, o sea, aparte de lo que es el tecnólogo, tendrán formación complementaria en inglés y la formación de inglés obligatoria dentro de la ficha, pero aparte de eso, dentro de la concertación y dependiendo cómo les esté yendo en los complementarios, las personas que estén haciendo bilingüismo pueden concertar con la instructora, ¿no? Eso se llama reconocimiento de aprendizajes previos. Por ejemplo, si alguien tiene el nivel 1, el nivel 2, entonces, mira, instructora, yo hice con SENA el nivel 1, 2 de bilingüismo, aquí están mis certificados, y muy seguramente con la instructora se podrá concertar. La instructora dirá, bueno, señor, entonces en ese caso usted no entregue X o Y evidencia o le validamos sus aprendizajes previos hasta esta evidencia. Entonces no tendrían que hacer la totalidad de evidencias, por ejemplo, pero eso depende de la concertación que cada uno de ustedes haga con la instructora. Como ustedes comprenderán, esa es una concertación y una preocupación que tiene que hacerlo cada uno de los aprendices porque no todos están en igualdad de condiciones. Por tiempo, porque algunos pudieron escribir, otros no, otros llevan unos niveles más avanzados, otros un poquito menos, y algunos otros definitivamente no alcanzaron a escribirse y por la contingencia de Sofía Plus, pues si hayan prescrito, no están en formación. Pero obviamente eso eh, será objeto de concertación y de que cada uno de ustedes defina conversar con la instructora para el caso, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el deber ser o la forma como se va a trabajar en esa parte de inglés. Que pues no, o sea, siento yo que pues de una u otra manera, pues obviamente, no sé, o sea, es como si obviamente sí, diría yo que a mis compañeros obviamente a todos nos serviría, porque estaríamos un poco técnicamente, digamos, como aprendiendo un poco más del tema de bilingüismo, pero no sería hacer como doble trabajo. Mm, de pronto sí. Lo que pasa es que considero personalmente que todo lo que sea formación y certificación, pues nunca va a ser doble trabajo. Y expongo un ejemplo muy simple. Yo hice hace 5 años un curso en ofimática, lo hago el año anterior, lo vuelvo a hacer hace 2 años, me inscribo a otro ahorita, el mismo de ofimática, pero muy seguramente todo proceso de aprendizaje tiende a enriquecer, aún más en áreas como bilingüismo que es tan complejo y que tanta necesidad y tanta dificultad tiene, ¿no? Necesidad de aprendizaje y dificultad precisamente por temas de tiempo y de práctica. El bilingüismo indudablemente es un tema de práctica. Entonces, si el objetivo es aprender un tanto del segundo idioma, pues entre más cursos haga y entre más actividades usted haga va a mejorar mucho. Y más que todo el tema de listening y speaking, ¿no? Es decir, escuchar y hablar. Eso es un tema fundamental que solamente la práctica lo puede dar. Puede darse el caso que alguno de ustedes tenga un nivel bastante alto de bilingüismo y le diga, mire, instructora, por favor aplíqueme una prueba de listening, speaking o learning, es escuchar, hablar y escribir. Y la instructora se dé cuenta que usted tiene suficiencia y le diga, listo, usted entregue X, Y, Z evidencia y no todas, por ejemplo. Esa es una de las flexibilidades que tiene la formación virtual en áreas, en este caso básicas y transversales. Pero desde mi punto de vista no lo veo como doble trabajo. Obviamente entiendo y comprendo el tema de ocupaciones, el tema de disponibilidad de tiempo, que muy seguramente a muchos de ustedes les va a poder ser como una sobrecarga. Pero vuelve y juega desde el otro lado, ¿no? Insisto, no es lo mismo un tecnólogo solamente como tecnólogo en gestión integral del transporte que un tecnólogo con 6 cursos adicionales complementarios. No, nunca va a ser lo mismo. Hay una diferencia importante, entonces es como el llamado a que los que puedan hacer los dos ejercicios lo hagan, ¿no? Y aprovechen la oportunidad. Y lo otro, que no lo digo ni como instructor ni como funcionario, sino lo digo de manera particular como Mauricio Mora, cada uno de ustedes está en la libertad, ¿no? Si por temas de tiempo y lo demás, por ejemplo, mira que definitivamente es mucha sobrecarga, usted podría optar para retirarse del proceso complementario, porque el retiro del proceso complementario con justificación, que en este caso es el tema de tiempo, no le acarrea ninguna dificultad ni ninguna sanción, o simplemente no se inscribe al siguiente nivel. Pero insisto, una vez usted esté seguro y el programa cuente con el instructor que va a orientar el proceso. Entonces ya son decisiones personales que cada uno de ustedes deberá tomar. Insisto, una vez se cuente y confirmemos y hagamos la sesión de apertura con la instructora nueva, porque al ser contratistas cualquier cosa puede pasar, ¿no? Cualquiera. Bueno, en esa parte sí, sí tiene razón su merced. Sí, yo lo veía más era como por eso, pues porque
Digamos que hay algunos compañeros que veo que pues ellos, obviamente pues con todo el respeto, ¿no? Pues ellos tienen trabajos por turnos rotativos, entonces lo veía como más a manera de eso, que pues temas muchas veces de tiempo y eso pues lo veo más como de esa manera, por eso lo comentaba. Y pues lo otro que yo le iba a preguntar, profe, entonces, bueno, hoy vamos a trabajar las dos actividades y el documento que su merced nos envió, básicamente, o sea, lo vamos a trabajar, obviamente, si mis compañeros están de acuerdo, todos en paralelo, pero entonces ese mismo documento sería válido, o sea, se subiría a las dos evidencias, ¿sí? Correcto. Lo que pasa Ah, es que no quise hacer dos documentos diferentes porque no tendría sentido. Primero, son actividades complementarias. Como ustedes pueden observar y está en pantalla, es de la misma competencia, los mismos resultados de aprendizaje y son sí. complementarios, son conceptos complementarios. Alguien podría decir, bueno, yo hago esta evidencia aparte y en otro Word, porque nos pide el mismo formato, hago la otra. Pero si las podemos hacer las dos en un mismo documento, aquí están los 9 puntos de la primera y los 4 de la segunda, pues simplemente es en un solo y el mismo documento se suben las dos evidencias y estuvo, ¿de acuerdo? Es como para evitarnos ese doble trabajo en una actividad eminentemente complementaria, incluso en el mismo formato. Ah, ok. Sí, profe, tenía solamente esa duda. Gracias. Perfecto, ok. Román, por favor, luego Angie. Profe, buenas noches. Muy buena noche. Compañeros, buenas noches. Respecto a lo de inglés, profe, la profe sí puede llegar a concertar ciertas evidencias con los estudiantes, pero eso no nos, o bueno, pondría en desventaja a los otros. No necesariamente, porque quien concerte, por ejemplo, serán validados o reconocidos algunos aprendizajes y dejará de entregar 2 o 3 evidencias, por citar solo un ejemplo. Pero con las demás personas tiene que hacer la totalidad del acompañamiento y la totalidad de las evidencias. Entonces, no, realmente no habría desventaja. Más bien es un riesgo controlado que asumen las personas en tener un nivel más alto de bilingüismo. Y puede darse otro tema, puede darse a alguien que esté haciendo los complementarios, pero quiera hacer la totalidad de formación con la instructora de bilingüismo, pues también, simplemente no. Yo inicio desde donde debemos partir las 60 horas que son las que están reportadas y de ahí en adelante hasta que se acabe el proceso. Ok, profe, listo. Muchas gracias por la aclaración. Ok, Angie, porfa. Hola, profe. Bueno, yo quedé con preguntas. Eh, es que no, yo veo que no es de que sea, ¿cómo se dice? Pesado, digamos, David. O sea, no- tengo un grupo donde estamos los tres con la profesora de inglés que nos toca por niveles y es solo una horita y ella nos hace como todo de una vez. Eso es para hacer de una vez y ya. Pero las evidencias con esta profesora son otra cosa, entonces son cursos como, pues se puede decir que muy aparte. Correcto, Y no estamos de puedo, acuerdo. y no se puede, digamos, que ninguno cancelar, porque yo digo que es como cuando uno escribe una materia, si la cancelas, pues quedas como en una sanción, no, yo me imagino, ¿no? En el complementario no. En el ¿No? complementario usted puede desistir y simplemente no puede volverse a escribir el mismo programa durante un mes, pero al mismo programa. Pero de resto no tiene novedad. Pero no se olviden, ¿no? El tema de bilingüismo es complementario, es completamente complementario, entonces entre más usted pueda practicar el bilingüismo, mucho mejor. De hecho, por ejemplo, tenemos casos exitosos y no solamente de aprendices ENA, sino de estudiantes de todos los niveles, incluso de primaria, secundaria, incluso universitarios, doctorados, postdoctorados y de todos los niveles que a diario, por ejemplo, utilizan una plataforma que pues obviamente no puedo recomendar, no debo recomendar, pero que es muy conocida, que se llama el famoso Duolingo. Es una plataforma para aprender idiomas donde a usted le colocan a hacer actividades diarias, casi que lo obliga a hacer unas actividades diarias de bilingüismo y es para que usted esté repasando. Y los niveles que se alcanzan son impresionantes en bilingüismo, ¿no? Entonces, ahí hay un sistema de calificación por gemas, diamantes, rachas. La primera versión es gratuita, pero es muy completa y usted, dependiendo de los días que haga el ejercicio, le va generando una racha y eso lo invita a usted a ir perfeccionando el tema de bilingüismo. Y mire que es un tema complementario de altísimo nivel. Entonces, lo mismo pasa acá. O sea, usted podría hacer incluso, por ejemplo, inglés básico, inglés 1,
inglés beginner, que son 3 niveles, uno de inglés con diferentes nombres, y cada uno de ellos tiene un componente diferente, porque los idiomas son muy amplios. Pero no tendría ninguna dificultad a ese respecto, ¿de acuerdo? Ya, pues yo sugiero usted miremos cómo nos va con la nueva instructora, porque no conozco el qué hacer de ella como instructor, creo que es la primera vez que va a trabajar con nuestro centro, y usted ya tomará las decisiones que correspondan. Lo que sí es claro es que al bilingüismo del tecnólogo usted no puede renunciar, eso es claro y pues obviamente es deber recordarlo, ¿no? O sea, si usted tenga Muy un nivel de costoso. certificación altísimo, no puede renunciar. Lo que puede pedir, insisto, es que le reconozcan los aprendizajes previos. Por ejemplo, alguien que tenga un certificado B2 de Marco Común Europeo en Bilingüismo, se lo presenta a la instructora, ella aplicará una o dos pruebas y dice, sí, listo, usted sí cumple y los resultados son satisfactorios, sube los juicios y ya. Pero tiene que cursarse o tiene que equilibrarse. Antes de darle la palabra a David, no sé si fui claro, hay una pregunta por acá. Dice, el tema de bilingüismo complementario es opcional o obligatorio, no entiendo. Insistimos, el complementario es opcional, es de mejoramiento, de continuidad o de facilitar el proceso. Ese es opcional. El bilingüismo ya con instructor dentro del programa, que veremos la presentación formal en una sesión como esta de la instructora, ese es obligatorio. Pero el complementario de niveles es opcional. ¿De acuerdo? Sigamos, David, por favor. Profe, buenas noches a todos. Profe, Buenas noches. es que la vez pasada, bueno, en encuentros pasados que usted nos había dicho de que como no iba a salir a una semana que pues ustedes tenían como derechos por ser docentes del SENA. Profe, ahí nosotros estaríamos adelantando evidencias como tal con usted sobre pues como tal el tecnólogo o seguimos atrasados o vamos a la par o ahí cómo vamos, profe. Bien, creo que en esa parte no me dejé entender. Yo les había comentado el tema de paternidad y alistamiento, pero les había dicho que en mi caso particular vamos a seguir trabajando con normalidad con ustedes, porque yo no voy a tomar ninguna de las 2 semanas. De hecho, una de esas semanas es esta y la siguiente es la tercera semana, ¿de acuerdo? Pero yo voy a estar trabajando con normalidad con ustedes, tal cual. Sí, profe, o sea, la pregunta es que, o sea, si estamos adelantando evidencias que eran para más adelante o Sí, claro, no. claro. De hecho, el ejercicio es hoy, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos adelantando 2 evidencias cuya fecha de entrega es del 17. Entonces, mire que con esas 2 evidencias ya ganamos una semana. Y en la tercera semana vamos a adelantar 2 más que eran para entrega en la primera semana de agosto. Es decir, adelantamos 15 días de evidencias en estos 2 encuentros. De hecho, adelantamos un poco más que el trabajo normal porque son evidencias complementarias. Ah, ok, profe. Sí, es que pues sí me interesa porque pues la idea es, pues no sé qué piensan los compañeros, pero pues sí es adelantar cuanto antes a ver si podemos salir en diciembre. En diciembre imposible, muy seguramente y dependiendo de ese tema ya lo hemos hablado, entre abril, mayo, si se han entregado la totalidad de evidencias podríamos salir sin problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se puede salir en diciembre? Porque no se olviden que en términos académicos, tanto de ministerio como de SENA, un crédito académico equivale a 48 horas de formación. Por lo tanto, en el evento de que usted quiera certificarse como tecnólogo, tiene que cumplir con un mínimo de horas, que para nuestro caso son alrededor de 3.200 horas. Entonces, si usted quita días, quite 6 horas por día en el proceso y obviamente no va a obtener los créditos necesarios. Y lo mismo va a pasar cuando usted va o quiera homologar para terminar su proceso formativo, ¿no? Va a pasar lo mismo. Entonces le van a decir, bueno, usted terminó no en los 27 meses que estaba previsto, sino en 22, por lo tanto los créditos que le validamos no son tantos, sino estos. Se hace una proporción. Entonces tampoco es que sea muy ventajoso que digamos el tema, ¿de acuerdo? El tema de flexibilidad para salir un par de meses antes, vuelvo e insisto, es siempre y cuando la totalidad de los integrantes de la ficha que estén activos logren la entrega de evidencias. Supongamos que la fecha de vacaciones o de salida o de terminación anticipada fuese hoy, no podríamos aplicar porque hay personas que no están al día, ¿de acuerdo? Ah, ok, profe.
Eso les cuento. ¿Alguna otra duda, inquietud, por favor, algo que resolver? Bien, entonces vamos a ir trabajando la temática que tenemos para hoy. Vamos a mirar esta fundamentación. Entonces, la primera parte de la evidencia, y tal como ustedes pueden mirar en el documento que les hemos compartido, bueno, aquí ya está listo para que usted cambie sus datos de aprendiz y todo lo demás, la ciudad donde usted está residiendo. Por obvias razones, estas actividades son individuales, serán individuales y por ningún motivo pues deben estar idénticas porque vamos a trabajar algunos conceptos, pero cada uno tiene una manera diferente de escuchar y de redactar. Por lo tanto, van a ser diferentes. No existe posibilidad de que sean idénticos para que lo tengan en cuenta. Y este tipo de evidencias pues se pasan por filtro dentro de plataforma para tema de similitud y plagio y demás. Entonces, vamos a tratar de hacer las explicaciones necesarias, pero sobra advertirles y decirles que cada una de las definiciones que cada uno de ustedes ponga, pues será lo que cada uno de ustedes pueda captar. De ahí que si usted va a reproducir esta grabación, pues los conceptos, los temas que trabajemos no serán idénticos desde ningún punto de vista, con el objeto de que nos evitemos ese tema, porque no es que yo les quiera amargar la vida, simplemente que la plataforma va a indicar 90 y tanto por ciento de similitud entre el trabajo del aprendiz X y el aprendiz Z. Entonces eso va a generar ahí un porcentaje que va a impedir que la evaluación sea satisfactoria. Debe haber un tema importante de su apreciación de sus conceptos. Entonces, en este primer formato vamos a desarrollar esta primera evidencia, ¿de acuerdo?, que es relacionada con un análisis de factibilidad del desempeño logístico. Ahora bien, hay un tema bien importante y es que nos dice la guía de aprendizaje número 5 que para que usted pueda resolver estos 9 ítems, usted debe apropiar un documento que está en el espacio donde usted carga la evidencia, ahí lo puede descargar, que se llama Boletín de Logística, ¿de acuerdo? Y después de haber analizado y de haber ojeado y estudiado ese documento, Boletín de Logística, debe explicar unos conceptos. El tema es que ese documento de Boletín de Logística es un documento bastante amplio, un poco más de 120 páginas. Obviamente la mayoría son gráficas, son comparativos y demás. Pero es un boletín de cómo está la gestión logística y el transporte en el país a un X corte. Y una vez usted apropie ese documento, deberá responder esos 9 ítems. La propuesta que traemos es un tanto diferente. Y es que, en efecto, usted puede acceder al documento. De hecho, ahorita lo voy a compartir a través del grupo de WhatsApp para que lo vayan mirando. Pero vamos a tratar de ir explicando cada uno de los temas, vamos a tratar de ir definiendo algunos criterios, vamos a hacer un compartir de experiencias, de conceptos, de pretensiones, para que usted lo pueda trabajar. El documento de boletín de logística es el transporte en cifras con corte del año 2021. Ya está cargado en el grupo de WhatsApp para que quien desee lo pueda trabajar y lo pueda ir revisando para ir sacando conclusiones. Y lo que nos pide es que de acuerdo a ese boletín, nosotros deberíamos estar en la capacidad de hacer un análisis de factibilidad para definir cómo se da o cómo se está estableciendo un desempeño logístico, en este caso del sector transporte. Y nos pide que trabajemos 9 ítems. El primero, que definamos un marco general y una línea de tiempo, es decir, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? El segundo, que definamos qué son o cuáles son los flujos logísticos. El tercero, que definamos qué es carga movilizada por empresa, que saquemos un concepto de eso. El cuarto, que es un flujo medio de vehículos de carga. El quinto, que es un flujo medio diario por corredor. El sexto, relacionado con emisiones de CO2 o emisiones de humos contaminantes en el transporte de carga en el país. El séptimo, el tema de seguridad y robo de vehículos de carga. El octavo, el tema de infraestructura de vehículos de carga. Y el noveno, cómo se ve la accidentalidad en cuanto a los vehículos de carga. Entonces, como usted puede mirar, son algunos aspectos que nos invitan a analizarse para que podamos definir cómo hacer un análisis de factibilidad para saber si el desempeño logístico del sector transportes es adecuado, inadecuado o en proceso de mejora. ¿De acuerdo?
Entonces, ahí está el documento que les acabo de compartir, Transporte en Cifras 2021, es un anuario nacional del Ministerio de Transporte, donde nos van contando diferentes experiencias para que ustedes lo puedan apreciar. Entonces, siga Andrés, por favor, mientras compartimos aquí lo que estamos mencionando un poco. Siga, por favor. Buenas noches, profe. Qué pena, eso le iba a decir si estaba compartiendo pantalla, es que no me sale. No, ya me salió, qué pena. Listo, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir compartiendo este tema para ir resolviendo esos 9 puntos. Vamos a ir despacio, vamos a ir a la par. Voy a ir cediendo la palabra. Quien no tenga micrófono tiene chat para que pueda escribir el concepto mientras lo esperamos, para que vayamos haciendo un compartir. Recibimos una apreciación de cada uno de los temas, o 2 máximo. Hago el complemento y la explicación para que cada uno de ustedes pueda ir redactando lo que considere necesario, ¿de acuerdo? Entonces, no se olvide, ese es el documento que le acabamos de compartir para el caso en el tema de boletín de logística, el transporte en cifras 2021, y vamos a iniciar. Por obvias razones y para mantener su concentración y su trabajo en el documento que le hemos compartido, voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos hacer un trabajo un poco más juicioso. Entonces, no se olvide, para que usted tenga una guía, ahí está el documento donde vamos a trabajar. Ahora bien, el primer punto que vamos a trabajar dice, bueno, nos piden hablar de un análisis de factibilidad del desempeño logístico. Por lo tanto, nos dice, bueno, lo primero que debemos hacer es definir un marco general y una línea de tiempo de cómo podríamos hacer ese análisis de factibilidad. Para iniciar con ese tema, entonces, vamos a abrir micrófonos y preguntemos 2 cosas importantes. Primero vamos a definir qué es un marco general de X temática, que para el caso sería el desempeño logístico, y qué sería una línea de tiempo. Entonces, David Antonio, tiene la mano levantada. Profe, es que pues yo le iba a decir que si, más bien, profe, si me podía compartir pantalla, porque como yo actualmente estoy laborando, entonces pues no estoy leyendo como lo que el profe está hablando. Entonces sí me gustaría que si puede compartir pantalla, con eso yo voy leyendo y voy pues analizando las preguntas. A ver, vamos a mirar si podemos hacer algo. Vamos a compartir solamente una ventana. ¿Me confirman, por favor, si ahí es visible? ¿Qué miramos ahí? Sí, señor. Listo. Marco general y línea de tiempo. Correcto, correcto. ¿Ahí seguimos mirando algo? No. ¿No se mira nada o la misma presentación? Sí, la misma presentación, profe. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué será un marco general? ¿Qué creen ustedes que sea un marco general? Yo opino, profe, que un marco general es como donde está estructurado todo el sistema, por ejemplo, en caso tal de una empresa, las funciones de los trabajadores, las funciones de los gerentes, de los administradores, de los operarios, de los de venta, o sea, donde está todo en un solo documento. Eso es lo que creo yo. Y una Sí, línea de tiempo es como, por ejemplo, de decir, no sé, si en 2009 tuvimos tal venta, 2010 tal venta, 2015 tal venta, y así sucesivamente. No sé si esté bien, profe. perfecto. El concepto está bien. Lo que pasa es que acá nos piden que hagamos un marco general y una línea de tiempo para la posible análisis de factibilidad de un desempeño logístico, en este caso del sector transporte. Pero la definición está perfecta. Entonces, un marco general será básicamente el grupo generalizado de normas, de reglamentaciones, de aspectos, de indicadores, de conceptos que dan cuenta, en este caso, del desempeño logístico del sector transporte. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con ese marco general para que ustedes vayan trabajando ahí. Lo primero que hay que tener en cuenta para desarrollar un marco general en un estudio de factibilidad, en este caso del
sector logístico es conocer los famosos índices de competitividad. ¿Qué son los índices de competitividad? No es otra cosa que el comparativo con otras economías, otros países u otros sistemas que nos da cuenta qué tan competitivo es el sector transporte. Eso es lo primero en el marco general. Entonces, vamos a definir el índice de competitividad y eso en logística tiene un nombre, se llama índice de competitividad global. Es decir, qué tan competitivo en este caso es nuestro sector transporte frente a otros países o a Latinoamérica o América o al mundo. El segundo concepto importantísimo dentro del marco general es el índice de desempeño logístico. Es decir, qué tan buena o qué tan bien aplicada está la logística, en este caso del sector transporte. ¿Qué más habría que analizar en ese marco general? Los valores agregados del transporte y el complementario del transporte. ¿Cuál es el complementario del transporte? Puede ser el servicio al cliente y los Antes costos. de eso, Mm, Métodos de lo, empaque y entrega. tiene mucho que ver con eso. Eso sería la gestión del almacenamiento. Una buena coordinación logística. Eso sería el desempeño logístico, ¿de acuerdo? Pero entonces acá sería el valor agregado del transporte y del almacenamiento, teniendo en cuenta que la distribución está dentro de los dos. ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta para hacer un análisis de efectividad del tema de logística en este caso? Algo fundamental. La Indicadores de... manufactura. Sí, señor. La manufactura es correcto. Otro importantísimo que va de la mano con la posibilidad de hacer manufactura o transformación. Los indicadores de inversión en obras civiles. ¿De acuerdo? La manufactura solo es posible cuando hay inversión en obras civiles. Llámese infraestructura vial, llámese terminales, puertos, aeropuertos, centros de distribución, bodegas, en fin. ¿Qué otra cosa deberíamos tener en cuenta? Un tema Pues que no sé si vimos, está muy relacionado con manufactura, pero digamos que la materia prima, no, algo, sí. sí señor, pero más que la materia prima, los costos, ¿de acuerdo? En ese caso serían los costos de la actividad logística. Y por supuesto, si ya entramos en el tema de costos, hay que tener en cuenta o hay que analizar el mercado laboral, habría que analizar el sector transporte, habría que analizar el sector de construcciones de obras civiles y un componente fundamental que es la inversión pública o privada, ¿no? De los dos o combinada. Puede ser pública, puede ser privada o mixta, cualquiera de las tres. Tema de inversión es fundamental. ¿Qué otro aspecto consideran ustedes importante para ese marco general? ¿Qué más deberíamos analizar? Tecnología de la información. Es correcto. La infraestructura y la gestión tecnológica es fundamental. ¿Qué más nos hace falta? Con lo que empezamos esta temática. Como el tema de ventas, marketing. El tema de ventas y marketing, sí, porque básicamente esa sería la gestión de oferta y demanda, que es fundamental, ¿de acuerdo? No puede haber ventas si el marketing y la gestión, en este caso la distribución, es adecuada. Entonces, ese tema de comercialización, entre comillas, es fundamental. Y nos falta una grande, quizás la más importante y la primera. La La coordinación de ruta. distribución. Ninguna de las anteriores. Técnicamente hablando, ¿con qué empieza un marco conceptual, un marco teórico?
¿Qué es lo primero que reviso? Por las leyes, ¿La ¿no? historia? Los decretos, Correcto. las leyes Sí, y los señor. decretos. Eso se llama normatividad y legislación vigente. Entonces, muchachos, estaría resuelto la parte A del primer punto, que sería el marco general. Ya ustedes lo tienen ahí construido prácticamente. Y de ahí sale una línea de tiempo, ¿de acuerdo? Con esa línea de tiempo la voy a resumir todo lo que ustedes han dicho en 6 grandes puntos. Entonces, ¿cuál sería la línea de tiempo que debe o puede tenerse en cuenta mejor para hacer un análisis de factibilidad del sector? En este caso, lo primero sería lo grande, es decir, el análisis macroeconómico y, por supuesto, normativo. Lo segundo que hay que hacer en esa línea de tiempo sería el análisis de la infraestructura, de todo tipo, física, tecnológica, operacional. Después de analizar todo lo macro, toda la norma, toda la infraestructura, ¿qué debo analizar? Pues el movimiento de las operaciones, ¿de acuerdo? En este caso, si hablamos de transporte, operaciones de carga y de pasajeros. Una vez que yo sé analizar las operaciones de carga, pues debo hacer un análisis de cómo eso fluye, es decir, un análisis de tránsito. Luego voy a lo más específico, que sería un análisis detallado del sector transporte. Y el sexto y quizá uno de los más importantes, el tema del mejoramiento continuo. En temas de transporte, el mejoramiento continuo va encaminado a implementar modelos de movilidad sostenible. Entonces, les repito de manera rápida la cadena o la línea de tiempo. Entonces, un análisis macroeconómico y de norma. 2, la infraestructura. 3, las operaciones de carga y de pasajeros. 4, el análisis de tránsito. 5, un análisis detallado ya del sector transporte. Y 6, el mejoramiento continuo a través de la implementación de modelos de movilidad sostenible. Y nuestro primer punto estaría resuelto. ¿Es claro alguna duda sobre ese primer punto? No, señor. Perfecto. Definamos entonces ahora de manera rápida qué serán flujos logísticos. Primero, ¿qué es un flujo? Algo continuo. Una serie Sí, de señor. operaciones. Correcto. Las Movimientos. dos cosas son... Eso me gustó. Movimientos. De materias primas, proveedores. Continuos. Más grandes. Reunamos las 3 situaciones que ustedes han dicho. Entonces, ¿qué será un flujo? Pues simplemente un flujo es un movimiento coordinado de varias cosas. En este caso, o en el caso de logística y transporte, será el movimiento coordinado de bienes, información y recursos. Eso sería el flujo, ¿de acuerdo? Entonces, movimiento coordinado de bienes, información y recursos. Como estamos hablando de flujos logísticos, ¿a través de qué o cómo sería ese movimiento coordinado de bienes, información y recursos? ¿Dónde? Profe, El el territorio, análisis, la empresa. el Más grande que análisis la empresa. pues el análisis de todo, de los costos, del almacenamiento, de los riesgos. ¿Cómo se llama ese todo técnicamente? Cadena logística, Un poco más grande que la cadena logística, cadena de pero sí es una suministro. cadena. Correcto, ya está la definición de flujos logísticos. Entonces diremos que es el movimiento coordinado de bienes, información y recursos a lo largo de la cadena de suministro. ¿Qué es la cadena de suministro? Pues todos los eslabones que van desde la fabricación hasta la comercialización de un bien o servicio, ¿de acuerdo? Hasta que es entregado a su cliente o usuario final, ¿de acuerdo? Está resuelto el segundo punto. ¿Alguna pregunta de ese segundo ítem, por favor?
Oh, No, señor. Perfecto. Definamos ahora el tercer ítem, carga movilizada por empresa. ¿Quién me define qué es la carga movilizada con empresa? Por empresa. No se olvide de lo que vamos haciendo en los puntos anteriores porque hemos dicho que todo esto es una cadenita. el trasladar productos de un punto a otro mediante el transporte, Es correcto, contenedores, vehículos, bueno, es correcto. Muy bien, súper. Esa definición que nos acaba de dar la compañera, podría usted colocarla. Y básicamente lo podemos resumir en que primero, la carga movilizada por empresa, pues primero será un conjunto. ¿De qué? De bienes o mercancías. ¿De acuerdo? Pero no de cualquier bien o mercancía, serán siempre bienes o mercancías protegidas. En este caso ustedes ya saben cómo se protegen las mercancías. Se protegen a través de empaques y embalajes, adecuados y apropiados, por supuesto. Y esas mercancías protegidas lo que hacen es facilitar la rápida movilización, lo que acaba de decir la compañera, es decir, que sean trasladadas de un punto de origen a un punto de destino. ¿Cómo deben ser trasladadas? Deben ser trasladadas adecuadamente, ojo, legalmente, y deben ser muy bien trabajadas en cuanto a su recepción, su almacenamiento, su custodia y su traslado o movilización. Pero como hablamos de carga movilizada por empresa, hay que tener en cuenta que siempre será medida en un periodo de tiempo determinado. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, son los conjuntos de bienes o mercancías que están debidamente empacadas o embaladas, es decir, protegidas, para que sean movilizadas de manera rápida, para que sean legales y para que los procesos de recepción, almacenamiento, custodia y movilización sean los adecuados dentro de un periodo de tiempo en una empresa X. Eso sería la carga movilizada por empresa. Y esto nos lleva a definir el punto 4. Si ya sabemos qué es la carga movilizada, ahora podemos ya hacer un poco de matemáticas, un poco de conceptos y podríamos definir qué es un flujo medio de vehículos de carga. ¿Qué creen ustedes que sea un flujo medio de vehículos de carga? el promedio de vehículos que se utilizan para el transporte de las mercancías dentro de su origen y destino. Es correcto, es correcto. El concepto está muy completo, lo pueden tomar. Y de manera más resumida, podríamos decir que es la cantidad de vehículos que circulan en una área específica durante un tiempo determinado, durante un periodo determinado. Entonces, flujo medio de vehículos de carga. No se olvide, será la cantidad de vehículos que circulan en un área específica o en una zona específica durante un periodo de tiempo determinado. Con mayor texto o con mayor riqueza, la definición que daba la compañera, ya de un punto de origen a un punto de destino, en cierta cantidad de tiempo, y la cantidad de vehículos disponibles y en condiciones óptimas para ser operados. Y eso nos lleva al ítem 5. Ahora definamos qué será el flujo medio diario por corredor. Ojo, que el anterior era de vehículos de carga. El de ahora es flujo medio diario por corredor. ¿Cómo lo definiríamos? Casi la misma, pero por corredor se determinaría la ruta. Sí, es correcto. Pero la diferencia con la anterior es que en la anterior eran los vehículos. En el flujo medio diario por corredor ya no son vehículos, sino es la carga o los pasajeros. ¿De acuerdo? Y lo que dice Román, entonces, el flujo medio diario por corredor será la carga o los pasajeros diarios que se movilizan por algún corredor logístico o por algún corredor de transporte, detallando el origen y el destino. ¿De acuerdo? Ese sería el flujo medio diario por corredor. Entonces, si yo les pido, bueno, definamos el flujo medio diario de la ruta Cali-Bogotá en pasajeros, entonces usted ya sabe cómo calcularlo. Entonces usted dirá, bueno, veamos cuántos pasajeros se movilizan de Bogotá a Cali por día en el corredor de Occidente. Y usted hace el cálculo y lo puede detallar.
En otras palabras, o si alguien quiere un concepto un poco más amplio, se podría decir que ese flujo medio sería la medición de viajes o toneladas, viajes si son pasajeros, toneladas si es carga, que se movilizan durante un periodo específico, en este caso en un día, de un punto A un punto B. Vamos con el sexto punto. Y es otro indicador. Dice, bueno, hablemos ahora de las emisiones de CO2 por transporte de carga. Pero ese sería un tema muy difícil de sacar en concepto. Para este punto 6, más bien vamos a ir al documento, vamos a tratar de revisar, ahora usted que tenga una chance va a revisar el tema de emisiones y contaminantes que tiene el documento, y les voy a dar unos datos para que usted empiece a trabajar ese punto 6 y lo pueda dejar listo. Primero, el tema de transporte de carga es uno de los principales responsables de las emisiones contaminantes o causantes de cambio climático, ¿de acuerdo? La industria de transporte, no solamente en el país, sino en la mayoría de países, y más en los de vía de desarrollo, son altamente responsables de la contaminación. Se dice que para el caso de Colombia, los vehículos tanto de carga como de pasajeros son responsables del 78% de las emisiones que han causado el daño al medio ambiente y el cambio climático. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Insisto, 78% es altísimo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, eso va ligado a temas de contaminación del aire. ¿Cuáles son los mayores contaminantes? Específicamente los camiones ligeros, los camiones medianos y los pesados, que tienen más de 10 años de operación, que desafortunadamente en el país siguen operando pues por las condiciones mismas del país. Y se dice que esos camiones más o menos aportan el 42% del total de esas emisiones. O sea, de ese 78%, el 42% son por camiones de carga que pues ya tienen su vida útil, entre comillas, agotada. Debo hacer una aclaración. Las emisiones de transporte de carga no solamente es en vehículos, ¿no? Terrestres, sino que aplica a todos los modos y todos los medios de transporte. Por ejemplo, todavía hay algunos buques que son altamente contaminantes, todavía hay unos vagones, unos trenes que son altamente contaminantes, todavía hay unas aeronaves que son altamente contaminantes, aunque son muy pocas, todavía existen y todavía se dan. Entonces, con esa información usted podría escribir algo importante relacionado con emisiones de CO2 o de gas carbónico por transporte de carga. Y que son los principales causantes del efecto invernadero, ¿no? Es correcto. Ese es un dato muy importante para que lo tengan en cuenta y lo tomen ahí, por favor. Por eso los niveles de contaminación en las ciudades grandes a veces son incontrolables, ¿no? El caso de Medellín, el caso de Bogotá han tenido unas crisis por pico de contaminación y calidad de aire muy fuertes y el tema de efecto invernadero es bastante complejo. Cambiemos un poquito de tema, el ítem 7. Hablemos un poco de seguridad. Uno de los aspectos de seguridad que más afectan al sector transporte es el robo de vehículos, ¿de acuerdo? Históricamente hablando. Sin embargo, de acuerdo al informe del 2021, se presentan unos aspectos de alta relevancia. Me voy a permitir irles comentando para que ustedes vayan sacando sus apreciaciones, ¿de acuerdo? Entonces, aparte del robo de vehículos de carga, ¿qué otros temas de seguridad creen ustedes que afectan la gestión logística del transporte en el país? El hurto. Correcto, el hurto va ahí, sí señor. Profe, la poca infraestructura, o sea, la poca o la deficiente, más bien la deficiente de infraestructura vial. Sí, porque limita la velocidad, genera conflictos, genera imprevistos, genera incidentes y accidentes, ¿estamos de acuerdo? La mala calidad Profe, de infraestructura. ¿Perdón? el pie de fuerza. Uno por uno. La accidentalidad, profe. La accidentalidad, correcto. El tema de pie de fuerza podría ser la escasez de pie de fuerza, ¿no es cierto? Y esa escasez de pie de fuerza pública podríamos definir que genera otros aspectos de seguridad que hay que tener en cuenta. En el país, pues lo más recurrente, temas de terrorismo, secuestros, extorsiones, cobro de vacunas, hostigamientos e intimidaciones.
El orden público. Es correcto, todo lo que es orden público. Usted lo puede colocar generalizado o lo describe, ¿cierto? Eh, Mire que el tema de orden público es tan complejo que, por ejemplo, hubo una manifestación X y bloquearon tal acceso vial y colapsa el sistema de transporte y el sistema logístico, ¿no? Eso es evidente. ¿Por qué creen ustedes que el tema de seguridad es tan importante y debe ser analizado para la factibilidad o la operatividad de la logística y el transporte? Influyen tiempos, sustancias, pérdida, daños de la mercancía. Correcto. Más que En todo genera conclusión, pérdidas. exactamente. Todo lo que acaba de decir José y todo lo que acaba de decir el compañero realmente se ve reflejado en un aumento significativo de los costos operativos. Por eso es que el transporte en Colombia es tan costoso. ¿A cuál de los dos, a cuál de las dos líneas afecta más esto? ¿Al de carga o al de pasajeros? Al de carga, ¿no? Es correcto. El más afectado es el transporte de carga. Y tenga en cuenta que los temas de seguridad tan complejos del país han traído unas consecuencias complicadas. Por ejemplo, ha habido restricciones de horarios, ha habido restricciones de tránsito, ha habido pico y placas, ha habido retenes, y eso ha llevado a que se tenga que adoptar medidas adicionales para tratar de fortalecer un poquitico más la seguridad. Y ese fortalecimiento de la seguridad va, primero, a mejorar la seguridad para los conductores, segundo, mejorar la seguridad para los vehículos y tercero, hacer un mejoramiento para las cargas y las mercancías que se transportan, ¿de acuerdo? Pero ha sido muy complejo, muy difícil. Que los costos, por ejemplo, de pólizas de seguros cada vez sean más altos, sean más difíciles incluso de adquirir. Eso también influye dentro de los vehículos, profe. Los altos costos de los seguros, pólizas, impuestos y peajes. Sí, señor, completamente de acuerdo y eso debe ir en la respuesta del ítem 7. Bien, hay una entidad en el país y al inicio de año y a finales del año anterior mirábamos el tema de las entidades que hacen parte del sector transporte en el país. Hay una dirección muy importante que es la que proporciona ese tipo de datos relacionados con seguridad. Se llama DITRA. ¿Qué será la DITRA? Dirección Sí, de Tránsito y Transporte. sí, señor, es correcto. La DITRA es la Dirección de Tránsito y Transporte y es la encargada de entregarnos algunas cifras a ese respecto. ¿Qué dice la DITRA? Y aquí les traigo datos no del documento como tal, sino con corte a 2023. La DITRA o Dirección de Tránsito y Transporte dice que el caso de piratería durante 2023, solamente en el primer semestre de 2023, alcanzó 6.347 millones de pesos en pérdida. Y esos 6.347 millones de pérdidas solamente fueron de los casos realmente denunciados o reportados, que fueron 58. ¿Se imagina la gente que no denuncia? Eso es una cantidad impresionante, ¿de acuerdo? Pero también nos entrega unas cifras que son más alarmantes. Dice que del total de denuncias que se recibieron durante todo el año 2023, el 86% de denuncias se dio por atraco, es decir, fueron conductores de carga y de pasajeros que fueron atracados. ¿De acuerdo? Un fenómeno creciente en el país y al que hay que tenerle mucho cuidado. El 9% de esas denuncias se dio por suplantación de policías. Eso está muy en auge y ya no solo en transporte, sino en todo. Hay suplantación de la fuerza pública y se cometen ilícitos, ¿de acuerdo? Y un tema también relativamente nuevo desde pandemia y fue la suplantación de agentes de tránsito. ¿Por qué razón? Porque tengan en cuenta que no en todo el país existe policía de tránsito como tal. Hay muchos municipios del país que no tienen policía de tránsito, sino agentes de tránsito, es decir, trabajan con secretarías de tránsito y transporte que tienen agentes civiles como operarios de tránsito. No en todo el país, insisto, hay policía de tránsito. Por ejemplo, en Ipiales, que es donde yo me encuentro, hay agentes de tránsito, no hay policía de tránsito. Entonces la suplantación se da tanto en la parte policial como en la parte de agentes o auxiliares de apoyo al tránsito.
Y acá en Bogotá más aún. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Entre más grande la ciudad y más flujo y tráfico, en este caso tráfico vehicular hay, se da mucha más suplantación, ¿no? Por supuesto. Eso que ha ocasionado básicamente que haya pérdidas de mercancías, que haya pérdidas de dinero en efectivo y el tema de robo tanto de vehículos como de materiales tipo metal y aluminio, que es como lo más complejo y lo que más se roban en este tipo de situaciones que están al margen de la ley. Un dato importante para entregarles, los temas de extorsión están disparados en el país. En el 2023 crecieron 38% comparativamente con el año 2022. Pues no tenemos datos de 2024 porque todavía estamos en curso del año, pero en un año que haya crecido 38% el tema de extorsiones es bastante, bastante fuerte, ya es un indicador al que hay que prestarle especial atención. Entonces, con esos datos usted ya puede definir o conceptualizar un poquito lo que es seguridad, robo de vehículos de carga específicamente. Vamos con el punto 8. Y no se desliguen del punto 9. El punto 8 dice infraestructura de vehículos de carga. Y el punto 9, que es complementario, dice accidentalidad en vehículos de carga. Vamos con el 8. ¿Qué será entonces la infraestructura de vehículos de carga? ¿Qué tanto consideran ustedes que forme parte de este componente? ¿Cómo se ¿El define parque la infraestructura de automotor? vehículos? Sí, tiene ¿Ese parque relación con el parque automotor es automotor. estipulado el parque automotor con el que contamos? Es correcto, eso forma parte. ¿Qué más hará? Garajes, parqueaderos, lugar ¿Cómo se llama el de conjunto de todo eso? Profe, serán las instalaciones. ¿Cómo se llama técnicamente las instalaciones o el conjunto de parqueaderos, terminales? Profe, la infraestructura, ¿no? Del Sí, señor, transporte. eso se llama infraestructura vial. Ojo, no de transporte, sino infraestructura vial. El otro aspecto importante son los kilómetros de carretera en X estado. Puede ser en excelente estado, en estado bueno, regular o malo. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque así este malo es parte de la infraestructura. Y si es parte de la infraestructura, hay que tener en cuenta que hay que analizar el estado de la red vial. Ojo, una cosa es la infraestructura vial y otra cosa es el estado de la red vial. La infraestructura es todo lo que hay y la red vial es aquella red por la que se puede transitar de manera medianamente aceptable o adecuada. Pero ojo, eso en el transporte carretera, pero tenga en cuenta que trabajamos varios modos y varios medios. Por lo tanto, ahí también se incluye la red eh, ferroviaria, la infraestructura aérea, la infraestructura férrea en su conjunto o completitud, y nos falta algo fundamental. ¿Cuál será? Ojo que estamos hablando dentro del país. Está nuevecita, recién la pusieron a operar de manera Multimodal. más adecuada. ¿La ¿Perdón? intermodal? No, ¿La intermodal? no, Multimodal, ¿no es? tampoco. ¿La Profe, pero fluvial? ahora que... Correcto, la fluvial. Ay, me ganaron. Ojo, ¿no? Que ya empezó a operar en el país la infraestructura fluvial, ya hay unos 3 canales bien interesantes que están trabajando y que están mostrando resultados importantes. Entonces hay que meterle ahí a la infraestructura el tema de infraestructura fluvial. ¿Cómo se mide la infraestructura fluvial? Básicamente son los kilómetros de red fluvial navegable, ¿no? No es total, sino navegable. Y ya para el tema marítimo, más que todo de salida y entrada de productos, es decir, importación, exportación y tránsito, la infraestructura portuaria. Pregunta técnica, ¿a quién o a cargo de quién está la infraestructura portuaria del país? ¿Quién la maneja? La aeronáutica civil. No, la infraestructura portuaria, la de puertos marítimos. Profe, no es la IMAR. No, Eso la di mal. no, ella las regula, pero ¿quién las maneja? ¿Quién las administra? ¿Quién las opera?
Ministerio de Transporte, ¿no? No, son privadas. La En DIAN. algunos casos mixtas, no. ¿Quién las hace funcionar? La agencia de aduanas. Las agencias de No. aduanas, ¿no? No se olviden que la gente es un auxiliar de la función, ¿no? No es un administrador. Otra pista. Perdón, no le escuché, está entrecortado. Superintendencia de Puertos. No, esa las vigila. Profe, Instituto la Nacional. Armada Nacional. No. Por ejemplo, cojamos 3 ejemplos. Vamos a Santa Marta, vámonos a Barranquilla y vámonos a Buenaventura. ¿Quién maneja los puertos de Buenaventura? Aparte, ¿quién maneja los puertos de Santa Marta? ¿El Instituto Nacional de Vías? No, no, porque no se olviden, son puertos marítimos. No, las sociedades Son portuarias. concesiones, ¿no, profe? Sí, señor. Ahí no Es aplicaría una correcto. concesión. La primera parte de lo que nos decía el compañero. ¿Quién hace operar o quién hace funcionar los puertos? Las sociedades portuarias. Por ejemplo, en Buenaventura, la Sociedad Portuaria de Buenaventura es la encargada de que los puertos de Buenaventura operen, ¿de acuerdo? En Barranquilla hay varias sociedades portuarias, una de ellas la Sociedad Portuaria de Barranquilla, pero también está, por ejemplo, una sociedad portuaria privada que es Palermo, por ejemplo. Entonces no se olviden, la encargada de hacer funcionar los puertos en el país se llaman sociedades portuarias. Y hay bastantes, incluso hay más sociedades portuarias que puertos. El ejemplo lo acabo de describir con lo que pasa en el Atlántico, ¿de acuerdo? Hay la Sociedad Portuaria de Santa Marta, la Sociedad Portuaria de Barranquilla, la Sociedad Portuaria de Cartagena, pero también está la Sociedad Portuaria de Palermo, por ejemplo. Profe, eso sería como lo mismo de prácticamente como los peajes en las vías, que la ANI son los que regula los peajes en ciertos lados y bueno, y hay otras empresas ahí involucradas en eso. Es correcto, es muy similar a lo que dice, aunque no es exactamente la figura, es muy similar a lo que menciona usted y lo que dice José. Son básicamente concesiones. ¿Listo? Pero ahí, ojo, hasta ahí hemos visto la infraestructura de vehículos de carga, ¿no? Como complemento hay que tener en cuenta que el tema de transporte no solamente es carga, sino también pasajeros. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en el tema de pasajeros el tema de movilidad urbana. Y hoy está muy en auge el tema de movilidad urbana junto con los sistemas integrados de transporte masivo o los SITM, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Hoy funcionan o operan en las principales ciudades del país, pero por temas de contaminación, movilidad y demás, pues es un componente que tiende a formar parte muy importante de la gestión del transporte, específicamente de pasajeros, pero que tiene que ir de la mano con el de carga para evitar embotellamientos, para evitar flujos y algunos contratiempos. Y vamos con el 9º punto de esta parte de la evidencia, accidentalidad en vehículos de carga, ¿de acuerdo? También voy a entregar unas cifras mucho más actualizadas que las que dice el documento, no se olvide el documento es a 2021, pero vamos a hacer un análisis un poco más actualizado durante el año 2023. En cuanto a accidentalidad de vehículos de carga, pues hay varios factores que hay que tener en cuenta. Empiezo comentándoles que durante 2023, solamente por accidentes de tránsito asociados a vehículos de carga, se presentaron 8.405 personas fallecidas en siniestros viales, ¿de acuerdo? Es un número increíblemente alto, increíblemente alto. Si usted divide esa cifra entre los días del año, pues se dará cuenta de la cantidad de personas día que fallecen por siniestro vial. Aunque durante el año 2023, curiosamente, a pesar de que el número es muy alto, hubo una disminución con respecto a 2022. Disminuyó en el 12% las personas fallecidas. Pero ojo, disminuyeron las personas fallecidas, pero no así los accidentes de tránsito. Eso nos lleva a concluir varias cosas. Primero, que hubo más accidentes, pero hubo menos fallecidos. Es decir, muy seguramente la infraestructura está un poco mejor,
o la calidad de los vehículos es un poco mejor, o los siniestros viales no fueron de tanta afectación. Cualquiera de esos componentes pudo pasar. ¿Quién nos da esos datos? La Agencia Nacional, perdón, de Seguridad Vial, que también la vimos al iniciar todo este proceso. Entonces ellos dicen, sí, en 2023 hubieron 8.400 personas fallecidas en siniestros viales, pero hubo una reducción del 12% en fallecidos. Sin embargo, la accidentalidad tendió a subir. Y hay que tener en cuenta que junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial hay otro mecanismo que hace revisión de la accidentalidad en el país. Se llama Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ¿de acuerdo? ¿Qué dijo ese Observatorio Nacional de Seguridad Vial? Dijo que en 5 de los 12 meses del año 2023 hubo una reducción en la cantidad de fallecidos, en 5 de los 12. Es decir, que en 7 se mantuvo o subió, pero el descenso fue bastante significativo en esos 5 meses. Para que ustedes lo tengan en cuenta, en 2023, ¿cuáles fueron los meses con menor cantidad de fallecidos? Enero, marzo, julio, septiembre y octubre. Es decir, las temporadas altas, tanto a nivel comercial como a nivel vacacional y nivel de turismo, son las que mayor cantidad de incidentes, accidentes y fallecimientos presentan. Ese es un dato bien importante para que ustedes vayan ahí tomando nota de lo que es la accidentalidad, particularmente de vehículos de carga. Hay que tener en cuenta que este mismo análisis de ese observatorio lo hicieron por días. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que sea el día que mayor cantidad de fallecidos y de accidentes genere o represente? ¿Qué día de la semana creen ustedes que sea el más catastrófico para accidentes y muertes en el país? Viernes y domingos. En Semana Santa. No, pero ¿qué día en semana? Viernes y domingos. Lunes. ¿Viernes? José tiene parte de la razón. El día de mayor accidentalidad en el país históricamente son los domingos. Los domingos, porque los vehículos suelen movilizarse más a realizar las entregas para los días lunes. Es Es correcto. donde más concentración de vehículos. Y tiene un fenómeno adicional, y es que culturalmente los domingos la gente sale a pasear en sus vehículos particulares y ese alto tráfico hace que haya incidentes y accidentes con vehículos de carga. Entonces eso genera mayor cantidad de accidentalidad con los vehículos de carga. De ahí que ha habido temporadas en las que prohíben la movilización de los vehículos de carga dentro de las ciudades, por ejemplo, los días viernes y domingos, ¿no? Es por eso. Hay una tendencia en este año, este es un dato más reciente, y es que curiosamente la accidentalidad está creciendo mucho los días lunes, y es por el fenómeno que describía anteriormente el compañero. O sea, como se están haciendo turnos, se está enturnando para el carga y el descarga y para la operación, en este caso, de carga nacional e internacional, los días lunes está creciendo en accidentalidad. Se dice que creció un 14% con respecto al año 2022. Pregunta, ¿cuáles serán los departamentos, los 3 departamentos con mayor accidentalidad en el país? Cundinamarca. Atlántico. Ojo que Tolima, profe. Cundinamarca no está, Tolima tampoco. Solo departamentos. La ciudad de mayor accidentalidad, pues, sin duda, es Bogotá, ¿no? Pero los departamentos, aparte de Bogotá como distrito, ¿cuáles serán? Cali, Huila y Meta. Villavicencio. Ojo, Villavicencio. departamentos, ¿no? Cali en el Valle del Cauca. Valle del Cauca es uno. Meta. No. No, Villavicencio. El Huila. no. Antioquia. Correcto. Antioquia y Atlántico. Y como ustedes pueden observar, donde mayor accidentalidad hay es donde están los grandes terminales de carga de cualquier modo o medio, ¿no? Ya sea marítimo o seco o carretero. Y la ciudad con mayor accidentalidad en el país es Bogotá. Esto para 2023, por supuesto. Entonces ahí tenemos ya un panorama de accidentalidad de vehículos de carga. Entonces, mis estimados, prácticamente la evidencia número 1 o la primera parte del documento está lista. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, algo que resolver, por favor?
No. Ninguna, profe, todo muy claro. ¿Qué les parece la metodología? ¿Sí vamos avanzando? ¿Está listo el documento? Sí, señor. Bien. Para no perder el hilo, y dado que está volando el tiempo 8:24, vamos a hacer la segunda evidencia que es complementaria. Pues en la primera parte de la evidencia nos decían, bueno, analicemos cómo debemos hacer para analizar la factibilidad o para medir el desempeño logístico específicamente del transporte. Pues ya miramos, hicimos un marco general, miramos qué hay que tener en cuenta en un marco general, hicimos una línea de tiempo, empezando desde un análisis macro y normativo y finalizando en el tema de movilidad sostenible. Y empezamos a revisar algunos aspectos importantes. Revisamos flujos logísticos, la carga que se moviliza por empresa, cómo se mide eso, que básicamente es a través de flujos medios de vehículos y flujos medios diarios por corredor. Hicimos un análisis de emisiones y contaminantes específicamente para el transporte de carga. Hicimos una parte de seguridad, enfatizamos en lo que va afectando la seguridad del transporte tanto de carga y de pasajeros, donde el mayor tema a tener en cuenta es el el robo de vehículos y obviamente unos fenómenos crecientes de extorsión, del tema de terrorismo, secuestros, en fin, hostigamientos y demás. Hicimos una aproximación de los casos que se han denunciado, que son realmente pocos con la realidad de lo que está pasando en el país. Después de eso miramos un tema de infraestructura en cuanto a todo lo que es carga y específicamente vehículos de carga. Entonces miramos temas de seguridad vial, hicimos un análisis de obras, infraestructura vial, fluvial, marítima, aérea. Hicimos también una aproximación a sistemas integrados de transporte porque hay que tenerlos en cuenta y cómo se relacionan con el transporte de carga y pasajeros. Y para finalizar hicimos un tema de accidentalidad en los vehículos de carga con unas cifras y unos días y unos parámetros que debemos tener en cuenta. Ya teniendo claro toda esa parte, pues ahora hay que conceptualizar entonces dos cosas importantes. Primero, cómo trabajan las redes logísticas en el país, específicamente por el tema de carga. Y segundo, que a partir de esos aspectos o de esos factores que hemos analizado, pues hay que hacer una toma de decisiones para que esto mejore, evolucione o para que la gestión de ustedes como supervisores, como gestores del transporte, sea más adecuada. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer entonces es con todo lo que estamos conversando de manera rápida y que vamos apropiando a lo largo de este proceso formativo, lo primero que debemos hacer para esto es conceptualizar qué es una red logística. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué será una red logística? Hagamos un concepto de red logística. La estructura operacional que permite el flujo eficiente de los bienes y servicios desde su punto de origen hasta su punto final, con estrategias como sus medios de transporte, los inventarios, las tecnologías de la información, el diseño del ruteo, la programación de los vehículos, sus nodos. Correctísimo. Correctísimo y completísimo. Vamos a resumir lo que la compañera nos dice, ¿de acuerdo? Para mayor comprensión, aunque lo ideal sería de que esté tan detallado como lo menciona Jessica, si no estoy mal, ¿de acuerdo? Lo primero, ¿qué será una red logística? Es un sistema complejo. Todo lo que nos dice la compañera nos lleva a pensar de que primero es un sistema complejo. Y es un sistema complejo que utilizamos para mover bienes y servicios. Y los bienes y servicios se mueven desde un punto de origen hasta un punto de destino o punto final. Y también la compañera nos dice que esa red incluye una variedad de componentes muy importantes, que va desde los proveedores, pasa a los fabricantes, luego a los transportistas, luego se hace distribución, llega a los minoristas y llega hasta el cliente final. Pero la compañera también dice que hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales en la gestión logística: costos e información. No se olviden, en las evidencias anteriores mirábamos eso. Hay un especial cuidado y una especial atención, tanto matemáticamente como conceptualmente, en esos dos componentes: costos, que tienen que ir a la baja siempre, y el flujo de información, información en tiempo real y de alta calidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso resumiría de manera muy importante que es una red logística. Entonces, no se olvide, es un sistema complejo. De acuerdo a lo que nos dice la compañera, es un sistema complejo
para mover bienes y servicios desde un punto de origen a un punto de destino y que tiene una cantidad de componentes importantes. Va de proveedores, pasa por fabricantes, transportistas, distribuidores, mayoristas, cliente final y se tienen en cuenta costos e información. Ahora bien, no es suficiente con hacer esa descripción. Para que nos quede claro a todos, hay que tener en cuenta que hay 5 aspectos fundamentales en las redes logísticas, ¿de acuerdo? Y que estarían dentro de los componentes y lo que nos menciona la compañera. Entonces, las redes logísticas deben gestionarse de manera muy importante en 5 aspectos fundamentales. El primero, ¿cuál será? Hablemos de cadena de suministros o de abastecimiento. ¿Cuál es el primer componente? ¿Las materias primas? ¿Qué hago yo con las materias primas antes de transformarlas? Procesarla. No, Movilizarla, movilizar la materia Movilizarla. prima. Es parte de movilizarla. Inventario. Eso se llama, antes de eso se llama aprovisionamiento. Entonces, aprovisionarse es el éxito de la logística y del transporte. Si usted no se aprovisiona, no tiene logística, y si no tiene logística, no puede transportar. Ejemplo, ahorita el país anda loco buscando camisetas de la selección Colombia y no hay. Conclusión, ¿qué falló? El aprovisionamiento. ¿Por qué falló? Por una alta demanda. Cuando yo me aprovisiono, ya viene el segundo ítem al que hay que tener especial cuidado, que ya lo mencionó el compañero, y es el almacenamiento. Ojo, si yo ya me aprovisioné, ya tengo mi almacenamiento gestionado, ahora el tercer punto es gestionar los inventarios, es decir, saber cuánto tengo, para qué tengo y dónde lo voy a despachar. Entonces no se olvide, aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de inventarios. Después de los inventarios, ¿qué viene? Lo veíamos en centros de distribución. ¿Qué sigue después de tener los inventarios? La distribución. Antes de la distribución. Picking y packing. De la ruta de Eso transporte. no, picking y packing. Eso se llama preparación y expedición de pedidos. O como lo dice el compañero, picking y packing. Lo que pasa es que el picking como tal es una parte pequeñita de lo que es preparación y expedición de pedidos. Entonces no se olvide, aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de inventarios, preparación y expedición de pedidos. Porque de nada me sirve preparar bien si no sé cómo expedirlo o cómo enviarlo o cómo despacharlo en último. Y ahí ya viene lo que nos menciona el compañero, ya sería la distribución que se hace a través del transporte y la entrega de los pedidos. Entonces, por Y la favor, les entrega de última recuerdo. milla. Es correcto, ahí entra todo lo de última milla. Entonces, 5 aspectos fundamentales y ojo, que tienen que estar sincronizados. Si no están sincronizados, la logística y el transporte se cae. Y los 5 son aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de inventarios, preparación y expedición de pedidos, transporte, distribución y entrega de pedidos. Resuelto el primer concepto. No se olviden dónde sacamos esta información. Ahí en pantalla les estoy mostrando. El número 3 del material de apoyo se llama redes logísticas. Y el numeral 4 se llama selección de rutas de transporte con puntos de origen y de destinos diferentes. Ahí en el material de apoyo de la plataforma usted puede revisar toda la información si desea profundizar. Vamos con el segundo concepto. Vamos a conceptualizar un poquito sobre la selección de rutas de transporte. Entonces, ¿por qué será importante hacer una adecuada selección de rutas de transporte? Tiempos. Minimizar Correcto. costos, ahorrar costos. Correcto. También, correcto. ¿Qué debo tener en cuenta para seleccionar rutas de transporte? ¿Cuáles serán los factores ¿Distancias? principales? ¿Perdón? Distancias. Sí, señor, distancias, es correcto. Distancias, Estado de la vía. estado geográfico también, pues Correcto, tener en el cuenta estado la de la geografía. infraestructura. La infraestructura. Correcto. La ¿Qué más fiabilidad del Vehículos, transporte. Eso es importante, la fiabilidad del transporte, pero más que la fiabilidad, la capacidad del transporte, o en este caso de los vehículos, ¿no? El cubicaje, el peso, el volumen, el cupo, todo eso. Seguridad. ¿Qué?
Sí, señor, es correcto, muy importante. ¿Qué más debo tener en cuenta? ¿Qué otro factor? No se olviden los tiempos de operación, ¿no? Tiempos de carga, de descarga y de tránsito. Es importante. ¿Qué más debo tener en cuenta? Sí, señor, fundamental. Ojo, ese tema de movilidad va amarrado a unos componentes importantes. Primero, ventanas horarias, es decir, en qué horarios puedo o no movilizarme. Y segundo, en qué horarios la labor es más productiva o más rápida o más eficiente. Y eso se resume en los tiempos de desplazamiento. ¿Qué otro factor debo tener en cuenta? Metámosle tecnología a esto. ¿Para qué le meto tecnología yo a la gestión del transporte? Puntos de control sería como Sí, tecnología, señor. implicaría. Sí, señor. ¿Cómo se llama técnicamente eso? Monitoreo de trazabilidad, seguimiento vehicular Es de correcto. carga. Trazabilidad y georreferenciación. Es fundamental. ¿Qué más debo tener en cuenta? Si estamos hablando de selección de rutas de transporte, pues fundamental tener en cuenta las diferentes rutas que existan, ¿no? Eso se llama mapeo o se llama ruteador. Es fundamental. Y no se olviden de la infraestructura, en este caso los centros de distribución. Ustedes recordarán que unas evidencias atrás hacíamos un tema de distribución de cárnicos en una situación compleja, en una ciudad compleja. Entonces la ubicación de centros de distribución es fundamental, ¿de acuerdo? Esos son los aspectos mínimos que deben tenerse en cuenta para seleccionar adecuadamente rutas de transporte, ya sea de carga o de pasajeros. Ahora bien, vamos a ir o vamos a unir un poquitico este tema de selección de rutas con algo de mercadeo. Pues resulta, pasa y acontece que para gestionar adecuadamente las rutas existen dos categorías o dos tipos. ¿De qué? De distribución, ¿de acuerdo? Es decir, la distribución tanto de carga como de pasajeros se hace de dos categorías o de dos maneras. La primera se llama distribución capilar. ¿Qué será distribución capilar? Es como cuando se distribuye, por ejemplo, las cosas más livianas en una ciudad. Sí, señor, es correcto. Entonces, la distribución capilar es básicamente cuando un producto llega de manera directa hasta el cliente final. Y eso siempre se hace en los cascos urbanos. Es decir, una distribución al detal o una distribución ya al consumidor o usuario final. ¿De acuerdo? Y la segunda, pues ya será la distribución de ruta de larga distancia o a larga distancia. Entonces ya es la operación donde se trasladan grandes cantidades de producto a través de grandes medios de transporte y puede ser del nivel nacional o internacional. Entonces no se olviden distribución capilar y distribución de larga distancia. Pregunta, uniendo las evidencias que hemos visto desde hace unas 2 o 3 semanas. Pues, ¿cuál será el éxito para que el ruteo o el tema de rutas de transporte sea exitoso? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Como la palabra lo dice, Sí. profe, buscar las mejores rutas. Un ¿Cómo buen se llama análisis. eso? Antes del análisis, ¿cómo se llama eso? ¿O dónde hago el análisis? Un estudio. ¿Cómo Aplicación, se llama ese estudio. estudio? ¿Cómo se llama ese estudio? No se olviden de nuestro Planificación proyecto y formativo. optimización de las Ah, rutas. no, hacer una No, buena gestión en el transporte. antes de la gestión y mucho antes de la optimización. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago con los software? Una proyección. Exactamente, un sinónimo de proyección, planificación. Entonces, el éxito del ruteo es la planificación de las rutas. Y no se olviden que en la planificación de las rutas
yo puedo encontrar dos grandes alternativas, ¿de acuerdo? La primera, que son las alternativas de transporte fija, es decir, con puntos de entrega y de recolección que pueden ser continuos o discontinuos, pero que siempre serán fijos. Y la segunda, las posibilidades de ruta o de distribución dinámicas, es decir, las que cambian, las que se mueven, las que dependen de la oferta y la demanda. Entonces, siempre la planificación de rutas debe definirse o debe establecerse de manera muy clara y precisa si van a ser fijas o dinámicas. Ahí simplemente para recordarles y que ustedes puedan profundizar o contextualizar o recordar, hay que tener en cuenta que para determinar las rutas, eso lo vimos también en una evidencia anterior, tanto para carga como para pasajeros, existen varios métodos. Unos métodos o modelos matemáticos que pues ya todos ustedes conocen cómo trabajan y que básicamente hoy en día esos modelos matemáticos forman parte de grandes software que nos permiten hacer una adecuada planeación y gestión y operación de las rutas. Y dentro de esos modelos matemáticos existe la posibilidad de que podamos hacer un ejercicio mucho más manual, que sería un método de barrido, es decir, ubicar en un mapa, lo mirábamos también por ahí en algunos ejemplos, ubicar en un mapa y ir haciendo el comparativo de cuál ruta sería la más adecuada de manera más óptima con la información que tengamos disponible, tanto histórica como vigente o actual, ¿de acuerdo? Y ahí se va haciendo un barrido. Si eso no es suficiente, obviamente iremos a modelos matemáticos. Si eso no es suficiente, iremos a modelos ya computarizados tipo software que nos ayudarán a hacer la planeación y la operación de las rutas, ¿de acuerdo? ¿Por qué les hablo del tema de planeación de rutas? Porque es fundamental. Cuando usted planea de manera adecuada la logística, puede reducir hasta un 15% del total de costos logísticos. Bien. Vamos con el tercer punto. Vamos a conceptualizar dos cosas importantes. ¿Qué serían puntos de origen y puntos de destino? No tiene nada del otro mundo, ustedes ya están en condiciones más que suficientes para definirlo. Entonces, ¿qué será un punto de origen hablando de logística o de transporte? De donde sale la mercancía. Es correcto, es el lugar de salida o de partida o de carga de la mercancía. Y el punto de destino, ¿Dónde llega? donde llega, ¿Dónde puede se ser entrega? intermedio Aplicaría, o final. Eso le iba a preguntar, profe. Ahí aplicaría tanto el bodegaje o a donde llegaría, si es una zona franca, por ejemplo, o el Es cliente correcto. final. Es correcto, las dos operan, ¿no? Como punto de destino. Porque tenga en cuenta que depende del medio y del modo que usted esté utilizando, el punto de destino se vuelve parcial o final. Me explico. Si usted está haciendo solamente transporte carretero, ¿de acuerdo? Carretero, en una ruta Bogotá y Piales, pues el origen será Bogotá y el destino será Ipiales. Pero ojo, si usted utiliza un multimodal o un intermodal y va hasta Chile, por ejemplo, ya el tema cambia, porque usted utiliza varios medios y varios modos. Entonces, los puntos de control o de llegada son parciales y el punto final es donde usted entrega la mercancía. Pero ¿por qué razón hay que tenerlo en cuenta? Porque no siempre la distribución o el transporte es capilar, es decir, no siempre va al consumidor o usuario final. Puede darse el caso de que en la mayoría de operaciones de transporte de carga no es un destino definitivo, sino es un destino consolidado donde después se hará ruptura de paquetería o de cargas para ser distribuida de manera capilar, ¿de acuerdo? Entonces, en los puntos de destino operan los dos, los intermedios y los finales. Claro, tema de puntos de origen y de destino, ¿están los conceptos ya listos? Sí, señor. Perfecto. Y hablemos en el punto 4 de toma de decisiones logísticas. Primero, ¿dónde deben tomarse las decisiones logísticas? ¿En qué niveles de la empresa? Altos cargos, medios y bajos. Cada parte tiene una influencia, ¿no? Sí, señor. Eso es lo correcto. Conclusión, las De la tomas de gerencia. decisiones. Ojo,
la toma de decisiones es propia de la parte estratégica, no se olvide. Y la parte estratégica siempre es la parte directiva o alta. Sin embargo, las decisiones logísticas siempre van a involucrar a todos los niveles de una organización o de una empresa. Tácticos, operativos, auxiliares de apoyo, gerenciales, administrativos, todos, sin excepción. Los involucra a todos. Pero las decisiones se toman en la parte estratégica, no se olvide. Es cierto que las decisiones logísticas también se toman en áreas operativas, pero siempre deben tener el visto bueno o la aprobación de la alta gerencia. O de no tener la aprobación, se tiene el criterio suficiente y argumentado y validado para poderlas tomar. Por ejemplo, si usted es el supervisor del transporte y usted tiene dudas, usted no va a tomar la decisión de inmediato o a riesgo, ¿no? Usted lo consulta o lo pone a aparecer o lo pone en conocimiento del supervisor y de ahí hacia arriba, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las decisiones siempre serán estratégicas, pero nos involucran a todos, sin excepción. Tenga en cuenta que las mayores decisiones se toman en los procesos de producción o en los procesos de gestión. Eso es muy importante también, porque es de ahí donde se asegura la calidad, en este caso, de la operación que vamos a hacer. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las decisiones de transporte o las decisiones logísticas básicamente están relacionadas con varias cosas. Primero, en cuanto a modos y medios de transporte, ustedes recordarán a lo largo de las evidencias, lo primero que empezábamos a hacer es decidir, bueno, ¿cómo me queda más fácil transportar la grupa? ¿Por avión, por barco, por carretero, refrigerado, no refrigerado? Entonces, la selección de modos y medios es fundamental en la toma de decisiones. Segundo, el tipo de transportadores, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué tipo de empresa se va a hacer cargo de? Bueno, cuando trabajábamos el tema de bicarbonatos con jugos de limón, con oxígeno, bueno, ¿qué tipo de transportador? ¿Especializado en qué? Porque son varios tipos de producto. Entonces ahí hay que analizar y mire que vamos enganchando todo este proceso para ir haciendo un poquito de aprendizaje. Después de ese análisis ya hay que seleccionar el transportador. Y usted ya sabe cómo seleccionar el transportador. ¿Cuáles serían los criterios que ustedes utilicen de manera más representativa para seleccionar un transportador? ¿Qué se fijarían? ¿En qué repararían? En los Parque costos. automotor. Correcto. En la Uno, calidad del costos. servicio. 2, calidad de servicio. 3, parque automotor. ¿Qué más? ¿En qué La más se fijaría? experiencia. Experiencia fundamental, pero más que experiencia, garantía. No se olviden que en las evidencias de ustedes yo les colocaba, ¿no? Por favor, asegure o cuánto me aumenta por un seguro o hágame descuento en seguro y los ponía que ustedes definan si sí o si no. Y hoy vamos a hacer una retroalimentación importante. Cuando yo le pedía de que me haga una rebaja a varios de ustedes que les pedí que me rebajen los seguros, ¿era adecuada mi solicitud? ¿Fue adecuado que usted decida bajar los seguros con todo lo que hemos visto hoy? No. Definitivamente no. No, por las condiciones del país, la condición de la infraestructura, la condición de seguridad, el riesgo. Entonces no era adecuado. La póliza debe ser integral, debe ser suficiente más que otra cosa. Entonces mire cómo voy tratando de llevarlos a que tomen decisiones ya estratégicas de nivel macro. ¿Qué me sale más costoso? Claro, pero minimizo el riesgo. Y no se olvide que el éxito de la operación logística es el control y la minimización de los riesgos. Bien, eso básicamente en cuanto a las decisiones o qué tendrían ustedes en cuenta para tomar esas decisiones, pero no se me olvide de que hay que tener en cuenta cómo está compuesta la flota de transporte, es decir, qué tantos vehículos tiene, qué tanta experiencia tiene, qué tantos conductores tiene. Alguien hablaba de la experiencia, es muy importante, eso se llama grado de consolidación empresarial, es decir, si tiene experiencia, y algo que se llama goodwill o buen nombre, o en nuestros términos, reputación. En términos logísticos, goodwill, ¿de acuerdo? Nombre, buena imagen, eso es importante. La imagen es fundamental en la gestión logística y gestión del transporte. Y le pongo un ejemplo. Usted es un ciudadano igual que yo, todos somos iguales, y necesitamos un servicio de taxi. Y pasan 3 taxis, ¿de acuerdo?
El primero muy bonito, último modelo, con su placa muy visible, su número muy visible, los números de contacto muy visibles, el logo de la empresa muy visible. El segundo con la placa borrosa, vidrios polarizados, un tanto destartalado. Y el tercero ni siquiera es del color del taxi, es un color diferente, extraño, feo. No se le ve identificación, a duras penas se le alcanza a mirar los distintivos de la empresa a la cual está afiliado, pero curiosamente un logo es diferente al que nosotros conocemos. La pregunta sobra, ¿cuál de los tres tomaría? ¿El primero, el segundo o el tercero? Primero. Sin duda el primero. Por lo tanto, la imagen como tal, el goodwill, el buen nombre, es fundamental en las operaciones de transporte. Y lo mismo pasa en carga. Yo voy a enviar un container lleno de computadores de última tecnología, pues me aseguro que el medio sea lo suficientemente bueno, moderno y adecuado, incluso para que la mercancía no sufra daños. Entonces, la imagen, el goodwill, es fundamental. En logística es fundamental. ¿De acuerdo? Ahí entraría dentro de eso, profe, la legalidad. Sí, señor, es correcto, por supuesto. Por supuesto. Porque el tema de legalidad le ofrece a usted un respaldo, ¿no? Siempre le va a ofrecer un respaldo. Cuando es una empresa legalmente constituida y conformada, usted tiene un respaldo. Siempre lo va a tener. Gracias. Ok. Para finalizar esta partecita, tenga en cuenta, por favor, unos temas adicionales que hay que tener en cuenta en las tomas de decisiones. Todo el tema de cómo se asignan los vehículos, todo el tema del enrutamiento o gestión de rutas, que lo acabamos de mirar, y algo fundamental que vimos en la sesión anterior, programación de vehículos, programación lineal, ¿de acuerdo? Y los planes de carga. Mire que ya vamos llegando de a poquitos a una parte de gestión de carga que será los próximos componentes que vamos a trabajar. Tenga en cuenta, por favor, y le repito, para que un proceso logístico sea exitoso, no se olvide aprovisionamiento, almacenamiento, inventarios, transporte, distribución, el servicio al cliente, y no se olviden que de manera transversal e integral debemos trabajar la gestión de la información, el manejo de costos, y si sumamos todo eso siempre va a haber algo que se llama mejora continua o cultura de la calidad, o en términos logísticos, cultura G o cultura just in time o cultura justo a tiempo. Ese sería el tema de toma de decisiones para que usted lo tenga ahí. Me permito, por favor, preguntarle si hay dudas, preguntas o inquietudes sobre la temática y si ha sido suficiente el acompañamiento y la construcción colectiva de conocimiento que hemos hecho para que usted cumpla con estas dos evidencias. Lo escucho, por favor. Está súper, profe. Muy bueno, profe. Recordamos conceptos, profundizamos en otros y conocimos otros. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Alguna duda o inquietud técnica, por favor, que alguien tenga? Veo por aquí una pregunta en el chat. No, no hay pregunta. Joan Sebastián nos dice normatividad, signos de interrogante, no sé a qué se referiría. Si hay alguna duda o pregunta, por favor, para que la hagamos. Parece que ninguna. Entonces, mis muchachos, prácticamente en este documento están consolidadas las dos evidencias, como usted lo puede mirar. Entonces, aspiramos que esté lista para que usted simplemente le dé ya sus toques personales, coloque sus datos y la subamos a la plataforma. Conclusión, si nos ha rendido lo suficiente, esta semana hemos adelantado dos evidencias que están prácticamente listas y usted va a tener también una chancecito de oxigenar un poco para estar listos para el próximo encuentro. Obviamente cambiaremos un poquito la metodología para que pues, siempre tengamos como algo de diversidad y que no se nos vuelva monótono el proceso, aunque de mi parte, ojalá para ustedes sea igual, ha sido como bastante rápido, bastante dinámico. Y mire que prácticamente ya estamos sobre los 10 meses de proceso de formación. Entonces, no se olvide revisar el material de apoyo, leerlo, es un material muy importante, todo lo que yo voy tratando de acompañar, de explicar, de exponer, está dentro del material de apoyo. Obviamente, procuro actualizarlo
y convertirlo a un lenguaje primero más entendible para ustedes, pero también lo llevo a un lenguaje un poquitico más técnico para que usted lo pueda trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, de mi parte no sería más. No sé si hay alguna otra duda, pregunta o inquietud. De lo contrario, dejaríamos estos cerca de 10 minuticos para que usted de una vez, si tiene la chance, termine su documento y suba a plataforma para los menesteres propios de cumplir con las evidencias de aprendizaje de este proceso. Muchas gracias, profe. No, quedó muy bien. Ya es terminarlo y poderlo cargar. Vale, perfecto. Entonces, de mi parte no es más. Les agradezco muchísimo su asistencia, su comprensión, sus aportes, son fundamentales. Y mire que entre todos ya vamos definiendo cositas y hablando un idioma bastante bonito en este mundo apasionante de la gestión del transporte y la gestión logística. De mi parte, muy agradecido como siempre. El aprendizaje es para todos, incluso para mí. Y es un placer compartir con ustedes. Y mire que no tenemos disparidad de criterios ya, ¿no? Al contrario, ya entre todos nos vamos complementando y eso da cuenta de que es un proceso juicioso el que ustedes están desarrollando. De mi parte, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles con la normalidad del caso ya. Desearles un resto de semana bastante bonito, un fin de semana maravilloso y Dios mediante y la voz del pueblo es la voz de Dios, dicen por ahí, para felicidad de la amplia mayoría de los colombianos, que el domingo sea de triunfos y éxitos para el país. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Como siempre, un gusto trabajar con ustedes. Igualmente, profe, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Profe. Muchas gracias por el apoyo y por el aprendizaje. Gracias, profe. El mejor. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Feliz noche. A ustedes, muchas gracias.